Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana va a tratar sobre la rama de la filosofía política y entra dentro de una línea de vídeos que hemos venido grabando en los últimos meses sobre el concepto de democracia, la relación entre democracia y acción política y el concepto, diríamos que es el centro de gravedad de todas estas reflexiones, que es el concepto de ciudadanía y por ende de ciudadano. Por eso lo hemos querido llamar democracia, ciudadanos o súbditos. Más allá de que manejemos el concepto de democracia representativa como el concepto que se corresponde y que diríamos, pues se ajusta a las democracias actuales que hay ahora mismo en el mundo. Como si nos refiriésemos a la democracia participativa con mucho más motivo aún, ¿no? Pero reconociendo que este segundo modelo pues ahora mismo es casi más utópico, ¿no? Toda vez que la inmensa mayoría de la ciudadanía que se cree partícipe de los sistemas democráticos, pues prácticamente reducen su participación a depositar un voto en una urna cada 4 años, ¿no? O cuando corresponda. Pero incluso asumiendo como concepto de democracia el primero, el de la democracia representativa, que se limita solo a eso, a poner el voto en la urna y delegar, diríamos, por tanto, nuestra representatividad en una lista de personas que son los que van, en caso de que ganen, a gobernar supuestamente representándonos a nosotros. Incluso ahí, en ningún momento el votar y el que no haya unos cauces estipulados o preparados institucionalmente para que sea posible la decisión del pueblo, conforme sería quizás más coherente con la definición de democracia como gobierno del pueblo, ¿no? Bueno, pues que literalmente es su significado etimológico, ¿no? Democracia es eso, es gobierno del pueblo. Pero aun cuando no hubiera esos cauces institucionales configurados para que el pueblo, la ciudadanía, pudiese tener una parte de decisión en los asuntos públicos o de discusión o de debate en el ágora pública, aún aceptando como democracia estas democracias occidentales de perfil bajo, en las que se llama democracia únicamente al procedimiento electoral, es decir, al modo de formar gobiernos basado en el sufragio universal y en el voto libre, aún así, en ningún caso el papel del ciudadano que vota y que elige el gobierno o las coaliciones o los que van a formar parte de gobierno de coalición tiene por qué limitarse en absoluto a permanecer en el ostracismo y en la pasividad después de haber votado. Es más, existan o no existan cauces institucionales para las decisiones del pueblo soberano, siempre hay modos y formas de ejercer, en primer lugar, la libertad de expresión. Eso para empezar, es decir, que aun cuando ya se encargan los medios de comunicación de ejercer, pues diríamos, yo más que un control del poder político lo llamaría una oposición. Pues yo creo que los medios de comunicación, en mi opinión, se parecen más a los partidos políticos de la oposición que a empresas o agencias informativas que van a formar a la ciudadanía acerca de la cosa política o de la cuestión política. Los veo más bien como agentes políticos que como instituciones informadoras, ¿no? De hecho, no en vano alguien lo llamó el cuarto poder. Pero incluso aunque no existieran los medios de comunicación, o peor aún, existiendo los medios de comunicación y haciendo la labor que hacen, el ciudadano tiene, por supuesto, para empezar, el derecho, y yo incluso diría más, el deber o la obligación democrática de ejercer su voz. Es decir, si no tenemos decisión sobre los asuntos públicos, porque no, como digo, no hay cauces que hoy con las nuevas tecnologías serán perfectamente posibles, hoy se podría hacer una democracia de referéndum para cuestiones universales que afectaran a toda la población o a la mayoría de la población, porque todo el mundo tiene o un ordenador o un móvil y si no, pues podría ir a cualquier cibercafé y ejercer su derecho a darle a un botón y opinar, pero evidentemente esto es algo que el sistema ni lo quiere, ni lo querrá, ni lo permitirá nunca. Pero más allá de eso, al menos no se puede renunciar a nuestra voz. Y la ciudadanía tendría un papel maravilloso y un poder tremendo de control del poder gubernamental si ese derecho que tiene, que también yo digo es pues casi un deber moral,
de ejercer la voz en base a la libertad de expresión, que eso es la página número 1 del libro de la democracia, y ya podría servir, como digo, de al menos de manifestación pública constante acerca del acuerdo o desacuerdo que la sociedad tiene con aquellos que supuestamente le están representando. Eso en primer lugar. En primer lugar, ejercer la libertad de expresión. Pero en segundo lugar, también creo yo que la participación ciudadana, existan o no existan esos cauces de los que hablamos, se puede ejercer perfectamente en acciones políticas concretas que abarcan un abanico y un elenco de opciones enormes. Desde hacer propuestas de proyectos de ley en base a, bueno, pues a la consecución en el caso de España, creo que la legislación dice 500.000 firmas para poder llevar una proposición de ley al Congreso de los Diputados. Recuerdo que hace muchos años yo participé en una campaña por la abolición de la deuda externa con los países empobrecidos, y se consiguió, pues fue una campaña orquestada a nivel de todo el país, hacer una propuesta de ley de condonar la deuda externa a varios países del mal llamado tercer mundo que estaban endeudados con el Estado español. Y se consiguió. Es verdad que esto tiene mucho trabajo, eso poner muchos puestos en la calle, eso es hacer miles y miles y miles de pliegos con las líneas para poner los nombres, los DNI, las firmas, etcétera, pero aquello se consiguió. También colaborar con nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra energía, nuestro dinero en campañas políticas que hacen algunos movimientos sociales, ONGs. También recuerdo, hace también algunos años, una campaña de la ONG por el comercio justo Oxfam Intermon, en una ocasión en la que pues el gigante Nestlé había eliminado una mayor parte, una gran proporción del porcentaje de cacao en sus productos que vendían, y los había sustituido por grasas vegetales, condenando a más pobreza aún a la mayoría de los campesinos de África y de los países de América Latina, donde Nestlé comercializaba con el café, con el grano de café y de cacao. Hay que recordar además que ahora mismo no tengo los datos actualizados, pero en aquel entonces, cuando hicimos aquella campaña, entre Nestlé y General Foods monopolizaban algo más del 50% del mercado de café y cacao mundial. Eso que se dice pronto, pero son dos gigantes, dos grandes corporaciones transnacionales controlando la mitad del mercado del café y del cacao. Bueno, pues en aquella ocasión, y con la unión y la fuerza de montones de personas que apoyaron una campaña de denuncia de Intermon Oxfam, la campaña consistía en enviar una postal a la ONG diciendo que o volvían a incluir el porcentaje de cacao que tenían antes o dejábamos de ser consumidores de su marca. Obviamente, al enviar esa postal nos comprometíamos de suyo a dejar de comprar productos Nestlé, claro, porque si Nestlé ve que sus ventas no bajan, entonces se da cuenta que la campaña es un teatro. Pero se hizo y se consiguió que Nestlé volviera a incluir el porcentaje de cacao que tenían sus productos, quitándole grasas vegetales con lo que lo había sustituido. Estos no son más que detalles de campañas que cuando se hacen organizadamente y orquestadamente, y hoy tenemos muchos más medios gracias a las redes sociales, el ciudadano tiene un poder enorme que ni sospecha que lo tiene, pero que le haría, diríamos, protagonista muchísimo más coherente con su propio nombre de lo que consideramos el concepto de ciudadanía en la línea del pensamiento griego de Sócrates y de Platón. No, el ciudadano es alguien que ejerce un papel activo en la polis. No es un mero espectador que va al cine y que deja su vida y la cosa pública, la res pública, en manos de unos supuestos profesionales que lo hacen también supuestamente buscando el bien común, que bueno, ya sabemos todos y todas cómo funciona eso en la realidad, ¿no? Pero luego hay una tercera cuestión que yo quiero plantear sobre el concepto del sujeto social en un sistema democrático, que es el concepto de ciudadano entendido como alguien que precisamente porque está siendo representado por aquellos que están en el poder político, tiene todo el derecho y al mismo tiempo también todo el deber de reclamar que aquellos que se han puesto en ese poder con nuestro voto hagan lo que dijeron que tenían que hacer, porque para eso se les puso. Ese es el concepto de ciudadano, porque lo contrario, que es el creer o el concebir o el pensar que el Estado no es el resultado de un contrato social que la ciudadanía ha firmado para que los gobernantes cumplan su trabajo, sino que el Estado es como una especie de gran monstruo, de gran leviatán al que todos tenemos que obedecer, y que cuando nos hace cosas buenas, pues parece que nos está haciendo un favor. Eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que yo llamo súbdito.
el ciudadano de un Estado democrático no es un súbdito. Los súbditos son los ciudadanos de las dictaduras, de los totalitarismos, de las monarquías absolutas. Esos sí son los súbditos. Y su papel en la sociedad, en la base de la sociedad, es ser sumisos y obedientes. Es sencillamente ser piezas en el engranaje y tienen que ser, son siervos del Señor, no en palabras de Hegel. Pero cuando el sistema es democrático, sea cual sea la forma y el procedimiento de dicha democracia, más representativa, más formal, más procedimental o del tipo que sea, en el grado o en la gradación que sea, si es democracia, el votante, el ciudadano, tiene que ejercer, lo lleva en su nombre, esa ciudadanía y no esa sumisión. Digo esto porque en España es muy propio del carácter español pensar que como que cuando nosotros estamos votando y pagando nuestros impuestos, pues como que el Estado o las administraciones públicas nos hacen un favor pues por garantizar los derechos básicos que tenemos como seres humanos y que están en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Un derecho a la sanidad, un derecho a la educación, un derecho a la soberanía alimentaria, un derecho a la vivienda, un derecho al trabajo, como si eso fuese un favor que el Estado nos hace. Hay que recordar que las teorías ilustradas del 18 del siglo de las luces sobre el Estado y el fundamento del Estado llamaron a esa creación del poder político contrato social, era un contrato. Nosotros los ciudadanos hemos hecho un contrato con el poder político para que nos represente y haga aquello para lo que se le ha puesto ahí. Si, por ejemplo, un determinado gobierno, un determinado partido ha prometido que no va a recortar dinero en gasto social y después lo recorta, está dejando de ser nuestro representante y nos está mintiendo. Está mintiendo, está manipulando y está robando. Si una administración pública deriva dinero de los servicios sociales mínimos hacia entidades privadas con el fin espúreo de privatizar los servicios sociales, entonces no está trabajando al servicio del bien común, está trabajando al servicio de corporaciones privadas y está trabajando al servicio del capital, que puede ser una opción política, pero lo debe decir. Lo debe decir cuando concurre o concursa en unas elecciones generales. Señores, votadme a mí que yo voy a privatizar la sanidad y la educación, por ejemplo. O voy a privatizar la justicia, o voy a privatizar el transporte, o lo que sea. Y entonces todos los que estén de acuerdo con eso, pues que vayan y le voten. Lo que no puede ser es prometer que no se va a recortar y después recortar y tener como tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Andalucía, que es donde yo vivo, pues una sanidad pública y una educación pública absolutamente deficitarias. Ahora estos días se está hablando mucho del caso, terrible caso, de pues esa negligencia, que yo no la llamaría negligencia porque para mí es algo mucho más grave, del Servicio Andaluz de Salud, con más de 2.000 mujeres con cáncer de mama que han sido abandonadas. Es decir, que se les hizo el estudio, no, se les hizo el seguimiento correspondiente y que han recibido 2 años más tarde el aviso de que podían tener un cáncer. Digo esto porque me coge muy de cerca, porque una íntima amiga, mi amiga María, es una de esas personas damnificadas que ha perdido un pecho por culpa del funcionamiento absolutamente antiprofesional y absolutamente antipolítico y antidemocrático de una administración que prometió que no iba a recortar en sanidad pública ni en educación y que ha abandonado literalmente a esas 2.000 mujeres. Y papel de la filosofía y papel del intelectual ha sido siempre y debe seguir siendo también denunciar las cosas que están mal. No es necesario nombrar siglas, no es necesario nombrar personas, no es necesario nombrar, pero sí es necesario nombrar la dignidad ciudadana. Es decir, el ciudadano no tiene que mirar al Estado o a la administración como alguien que le hace un favor desde arriba. No tiene que tener una concepción paternalista del contrato social. El ciudadano ha firmado con su voto y con sus impuestos que paga religiosamente, que tiene que funcionar el sistema. Y si el sistema no funciona, el ciudadano tiene no solo los derechos, sino la obligación de decir, como se dice en otras latitudes de nuestro planeta, oiga usted, que yo pago mis impuestos, que ustedes no me están regalando nada, que esto yo lo estoy pagando. Es que igual que el que paga un seguro o el que paga un servicio privado, yo lo pago y ustedes me lo dan, no me hacen ningún favor, me están dando lo que ya se ha pagado. Lo que pasa es que aquí lo estamos pagando socialmente. Entonces entiendo que es exigencia moral de primer orden que ejerzamos la ciudadanía y sobre todo la conciencia de que nosotros somos los únicos destinatarios de un sistema democrático, porque la única finalidad de la democracia es el bien común y la realización de los derechos humanos. Todo lo que no sea eso es negocio privado, es espúreo, es corrupto y por supuesto es decididamente inmoral. Bien, pues animo a todo el mundo a que participe en estas campañas, que denuncie, que firme todos
comunicados que haya que firmar exigiendo ceses de los responsables de estos desastres. Quien dice las 2000 mujeres del cáncer de mama, dice las víctimas de la Dana, dice las víctimas de los incendios, dice cualquier tipo de víctima que tiene derecho a ser resarcida y a denunciar a los responsables. Bien, también la filosofía política no es solo, como decía Carlos Marx, una rama que sirva para interpretar el mundo solamente, sino que también debe proponerse transformarlo y debe animar y debe fomentar y debe invitar a la acción pública y al compromiso ciudadano. Porque, por encima de todo, queridos amigos y amigas, no somos súbditos en una democracia, somos ciudadanos. Pues nada, dicho esto, ya sabes que al canal le viene muy bien tu ayuda, tu participación, dándole a me gusta, suscribiéndote, compartiéndolo con otras personas si es de tu agrado y sobre todo estando ahí como siempre al otro lado. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.